Supongo que varias veces se habrán cruzado con ese meme de 5 Batman, 3 Superman, 3 Spider-Man, pero un solo Wolverine. Pero lo cierto es que la respuesta a eso es que los otros personajes son mucho más populares y por eso a lo largo de la historia han tenido muchísimas más representaciones tanto en la pantalla chica como en el cine. Por eso me llevó a pensar quién desde mi perspectiva era la mejor representación de cada uno de ellos. Así que decidí hacer un video y calificar según mi criterio cuál es el mejor. Antes de comenzar con el Big 3 que aparecen en la miniatura del video y que son los que más versiones tienen, voy a pasar rápidamente por otros superhéroes que han tenido más de una versión. Hulk al día de hoy tiene 4 versiones live action, la de la serie vieja interpretada por Bill Bixby como Banner y Lou Ferrigno interpretando la transformación de Hulk, quien luego tendría un cameo en la película de 2008. Esta versión, si bien me trae una nostalgia ochentera brutal, sinceramente era una serie muy mala donde se habían pasado muchas cosas del canon por donde no da el sol. En fin, luego vino la infame película de Eric Bana. Sinceramente cuando la vi me entretuvo, pero eran épocas en donde los superhéroes, salvo que fueran los 3 de la miniatura, no se les daba ni la más mínima importancia, o presupuesto, o seriedad alguna. Película mala, de efectos visuales malos, totalmente olvidable. Aunque sigue siendo mejor que el desayunador de soja que tenemos ahora en la serie del Avatar versión verde, con lo cual, sin hacerme misterioso, quedamos frente a la mejor versión de Hulk. Edward Norton. Edward Norton es un actorazo, y si bien su película en solitario, la cual fue completamente borrada de la continuidad del MCU, digamos, es una película que está pero no está, es a mi entender la mejor versión de Hulk. Su CGI es más que respetable, sus personalidades como bestia o como científico están bien desarrolladas. Creo que entre el divismo de Norton y los fallos de la película hicieron que no se pudiera explotar más un Hulk que había empezado bien intencionado y valía realmente la pena. De Punisher tenemos 3 versiones. Tenemos a Thomas Jane con una película muy digna para la época en la que fue realizada. Pasarían muchísimos años hasta que saliera Punisher Warzone, película mucho más oscura y a tono con el personaje. Si me preguntan, es su versión más osada hasta la fecha, y con escenas que harían vomitar a los cristalitos de hoy en día. Pero la interpretación de Ray Stevenson dejó bastante que desear, lo cual nos deja frente al indiscutible ganador. Jon Bernthal nació para ser Punisher. Su physique du rôle, su voz, su interpretación es exacto lo que necesitaba Punisher. Y aquí nos enfrentamos a un punto que va a explicar mis decisiones en otros personajes. La serie de Punisher me aburrió, tanto que lo dejé a la mitad de la primera temporada. Creo que al igual que le pasa a Kingpin, su mejor versión fue durante la serie de Daredevil. Y esto, como dije, es un punto importante. No importa si el producto donde estuvieron fuera malo. Lo que estoy eligiendo aquí es solamente cuál es la mejor versión de cada personaje. En este caso, el mejor Punisher está como secundario en una buena serie y como protagonista en una serie aburrida, pero no deja de ser su mejor versión. Si tuviera que quedarme con un producto, sería su primera película, pero de nuevo, su mejor versión es definitivamente el Punisher de Jon Bernthal. Ya que hablamos de la serie Daredevil, creo que no hace falta ni explicarlo. La versión de Ben Affleck es malísima, mientras que el Daredevil de Charlie Cox es el mejor producto que haya parido Marvel para la pantalla chica. Charlie Cox se lleva el oro en un sencillo y disparejo enfrentamiento. No así Elektra, que la considero lo peor de la serie de Daredevil. La actriz es insufrible, destrozó el personaje a base de mala actuación y como ganadora se alza la Elektra del universo de Daredevil de Ben Affleck. Jennifer Garner, en su película En solitario en 2005, nos ofreció no solo una buena interpretación de Elektra, sino también una de las mejores películas de superhéroes femeninos. De los X-Men creo que los únicos que vale la pena comparar son Magneto y Charles Xavier, siendo en el caso de Charles Xavier Patrick Stewart el indiscutible ganador, y en el caso de Magneto, ninguno. Ambos me parecen excelentes actores, particularmente Sir Ian McKellen, pero ninguno sentí que realmente representara a Magneto. Siento que hicieron sus versiones personales. Tal vez la de Michael Fassbender se acerque un poco más al canon, pero aún así siento que es un papel alternativo. Y para cerrar este breve inciso de héroes que tuvieron pocas interpretaciones, de los 4 fantásticos sucede lo siguiente. Ahí está a la fecha 2 versiones de este equipo, siendo la primera una duología que pese a ser muy criticada, yo la aprecio mucho y la disfruté un montón. Y otra versión que ni vi ni pienso ver, de verdad, ni pirata. Pero sí hay un personaje que tuvo una versión extra. Reed Richards de John Krasinski fue un pedido del fandom hecho realidad. Aunque fue solo un terrible bait, ya que confirmaron que no sería él quien lo encarnara en la próxima película de los 4 Fantásticos. En definitiva, me quedo con los 4 Fantásticos del 2005, pero siempre habrá un lugar en mi corazón para el Reed Richards de Krasinski, el cual, dicho sea de paso, maltrataron bastante en su corta aparición. Y llegó la hora de comenzar con los 3 por los cuales estamos aquí reunidos. De normal dejaría a Superman para el final, porque de estos 3 es mi personaje preferido, pero lo cierto es que sé que al público en general les gusta más Spider-Man y Batman, así que dejaremos el misterio de ellos para el final.
De Superman hay bastantes versiones de las que suelen poner en la balanza. Voy a dejar de lado algunas tan antiguas como las de George Reeves de los años 50 o versiones tan desconocidas como el Superboy de Gerald Christopher. Serie que llegué a ver y disfrutar, pero recuerdo vagamente. De sus versiones más populares, la lógica diría que mi elección natural debería ser Christopher Reeves. Él, en cierto punto, es Superman. Mi infancia está atravesada por su interpretación. La misma fue utilizada como base inspiracional para futuras versiones como la de Brandon Routh, que dicho sea de paso me pareció una excelente interpretación de su parte, solo que tuvo la suerte de caer en una mala película. Y ni hablar de nuestro actual, y sí, dije actual Warner, nuestro actual Superman, Henry Cavill. Estos tres tienen a sus espaldas casi las mejores interpretaciones del Hombre de Acero, pero hay dos que no puedo dejar de querer mucho. Otro Superman que acompañó mi infancia y adolescencia fue interpretado por Dean Cain. Lois y Clark, Las aventuras de Superman, acompañó mis tardes durante 4 años que duró la serie y sus posteriores repeticiones. Si bien su Physique to Roll, a diferencia de los 3 anteriormente nombrados, no se parece, y que claramente sus 3 versiones en la pantalla grande son mejores, a Dean Cain no puedo no guardarle mucho cariño. Pero ahora sí, hablando de quién es mi Superman, aquel que más relaciono con el personaje, y sé que muchos no coincidirán conmigo, pero para mí, Superman es... Tom Welling tiene todo lo que necesita para ser Superman. El físico, la interpretación, los valores que representa durante su serie. Si bien interpreta solo la juventud del superhéroe, creo que fue la mejor versión de Superman hasta el día de la fecha. Y recordemos que el propio Christopher Reeves le pasó al manto en una emotiva escena. Why me? There must be a reason why I was sent to this planet. You won't find the answers by looking to the stars. It's a journey you'll have to take by looking inside yourself. You must write your own destiny, Kal-El. いかん。雨が降ってきたな。いいえ、雨なんて。いや、雨だよ。Si tuviera que elegir a una sola representación de Batman como el mejor, sería esta. Pero aquí estamos para valorar sus live action. Voy a quitar de la balanza a Val Kilmer y George Clooney, los cuales creo que daban bien el Physique to Roll, pero se quedaron en versiones sencillamente malas del personaje. Tenemos como sus mejores exponentes a Michael Keaton en su versión más gótica. Su interpretación de Batman la considero de las mejores, pero no sé si su Bruce Wayne me termina de cerrar. Pero ojo, básicamente es lo que sucede con las otras dos grandes opciones que siguen a continuación. Christian Bale y la trilogía de Nolan nos ofrecieron un Batman de tono más realista, y a Bale particularmente creo que se le dio muy bien la parte de la fachada bombiván de Bruce Wayne, pero por otro lado le quitaron todo lo que representaba su inteligencia, aspecto de detective. Su versión enmascarada termina siendo un Punisher con alas. Y creo que como contraparte, el actual Batman de Robert Pattinson, en la lúgubre y depresiva visión de Matt Reeves, justamente nos devuelven a ese Batman detective, quien es capaz de crear sus propios gadgets, pero a cambio, en este caso, de perder al Bruce millonario excéntrico, ya que por la época en la que se plantea la película, aún no supera sus traumas. Esperemos a ver qué sucede en The Batman 2, pero Pattinson tiene toda mi confianza luego de lo visto en la primera entrega. Pero bueno, creo que ya lo habrán descubierto. Si tengo que elegir una versión cinematográfica de Batman, y como dije antes, sin tener en cuenta si el producto donde salió está a la altura, la que interpretó Ben Affleck, borra todo tipo de pecado que pudo haber cometido con su Daredevil. Batfleck es mi Batman, creo que encaja perfecto en el papel y me gustaría que de seguir en algún momento el Snyderverse, podamos ver su película en solitario. Y para finalizar, el amistoso vecino Spider-Man, el cual prometí en la review de No Way Home que dedicaría un video a decir cuál es la que me gustaba más de los tres. Sinceramente es complejo decidir. Creo que tanto Maguire como Garfield y Holland lo han hecho muy bien. ¿Sobre qué películas me gustan más? Bueno, eso no es difícil. Las películas de Sam Raimi no son solo las mejores de Spider-Man, sino que compiten en el podio de las mejores películas de superhéroes. Top que tal vez haga algún día. Pero lo cierto es que por más que las películas de Maguire me parezcan brillantes y me muevan una nostalgia tremenda, lo cierto es que su Peter Parker nunca me terminó de gustar. Para empezar, de los tres es al que menos le creo que sea un genio. Nunca demuestra ser un prodigio de la ciencia. Sí lo sabemos solo porque Otto Octavius lo dice varias veces. Así que lamentablemente tengo que descartarlo de la elección. Holland y Andrew Garfield hicieron un muy buen trabajo interpretando un Peter inteligente e intrépido. Y creo que le doy un punto extra a Holland, ya que también puede tener ese agregado de inocencia, mientras que Garfield, en su punto más criticable es la actitud ante el resto, inclusive ante su bully, y con respecto a la interpretación con el traje, ambos son muy buenos. En este caso el punto extra se lo doy a Garfield, ya que logra ese punto casi insoportable de humor ácido que tiene el héroe arácnido en los cómics. Pero bueno, sin más preámbulos, creo que el mejor Spider-Man es Andrew Garfield. Una vez más, un buen personaje se eleva por sobre la mala película, ya que las Amazing Spider-Man
particularmente por culpa de sus villanos. Son películas edulcoradas que no serán bien recordadas, pero sí en su lugar el Spider-Man de Garfield. Creo que tiene la personalidad perfecta para interpretar el papel, y me alegra que haya podido participar de No Way Home, ya que como dije en su reseña, este hombre se roba la película. Andrew Garfield no es solo el mejor Spider-Man, es lo mejor que le pasó a No Way Home. Si son nuevos en el canal y les gusta el contenido, los invito a suscribirse. Es con su apoyo que poco a poco este canal va creciendo. Y si quieren dar un apoyo directo, pueden hacerse miembros de pago o usar el botón de gracias que figura abajo del video.